Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es lunes 24 de junio y usted está seguramente con la canción. Recuerda que hoy es el día de San Juan. El 24 de junio, el mero día de San Juan. Bueno, hoy es el nacimiento de San Juan Bautista. Pero en este programa, recuerda usted que no tomamos las lecturas del día, porque preferimos darle seguimiento a la lectura correlativa. Entonces no vamos a meditar las lecturas propias de San Juan Bautista, que es el único santo, se ha dicho de paso, el único santo al que se le celebra su nacimiento y su martirio. El nacimiento 24 de junio, precisamente 6 meses antes del nacimiento de Jesús. Ya usted puede amarrar la correlación ahí de por qué 24 de junio. Es que 24 de diciembre, y están ligados 24 de junio con 24 de diciembre, porque Juan Bautista ya estaba en el vientre 6 meses antes de Jesús. Bueno, esta es la historia, la celebración que hacemos. Si celebramos la fiesta de Navidad el 24, 25 de diciembre, entonces San Juan se le celebra su nacimiento 6 meses antes. Nació 6 meses antes de Jesús, por supuesto. Pero en este programa no hacemos la relación de esas lecturas, no hacemos la reflexión de esas lecturas. Estamos hablando de un pequeño trabajo, de concientización sobre el contenido. Mejor celebramos la fiesta sin lecturas y le dedicamos el tiempo al orden correlativo. Hoy, sobre Monseñor Romero en su diario, yo creo que vamos a tener dos partes fundamentales que yo quiero proponerles. Primero, hay una reunión con el personal del arzobispado. Ahí Monseñor dice de la curia, el personal. Recuerda usted que algunos del personal están apoyando la huelga de la tipografía, dice Monseñor, de la imprenta Criterio, la imprenta del arzobispado. Entonces hay una reunión y Monseñor Romero les hace un llamado importante. Qué bueno que somos solidarios, qué bueno. Pero también tomen en cuenta que somos equipo. Y la imprenta no es mía. Voy a poner mis palabras en las palabras de Monseñor. La imprenta no es mía, la imprenta es del arzobispado. Está al servicio, y aquí viene la primera parte importante, al servicio de una pastoral. Fíjese que Monseñor dice: tenemos al padre Octavio Cruz al frente de la comisión de pastoral. Y Monseñor descubre que él es un buen elemento y estuvo presente en esta reunión del arzobispado para hacerles conciencia de que no solo se trata de apoyar una huelga, que también ayuden a solucionar el problema de la mejor manera, porque aquí viene la primera parte. El sueño de Monseñor Romero es la siguiente: he soñado siempre una línea actual de la Iglesia sin extremismos y que sepa comprender el momento que vive nuestra patria. Voy a repetirlo porque me parece que esto es una joya en el diario de Monseñor Romero. He soñado siempre una línea actual de la Iglesia sin extremismos y que sepa comprender el momento que vive nuestra patria. ¿Qué es el arzobispado sin la imprenta? No están boicoteando al arzobispo,
Están destruyendo el proyecto pastoral que Monseñor ha soñado. Este proyecto pastoral sin extremismos, pero adecuado al momento. En ese momento en que aquí habían dos grandes periódicos, la Prensa Gráfica, el Diario de Hoy, que ellos decían lo que ellos querían, mintiendo. Allá en aquel cantón hubo un enfrentamiento con soldados y guerrilleros, y era falso. Era el ejército el que había ido a masacrar a los campesinos. Esto lo decía Monseñor Romero, que es el arzobispado sin la imprenta. Por eso Monseñor les está haciendo conciencia al personal. El otro elemento que quiero que veamos es que más tarde Monseñor llega al hospitalito donde él vivía, el hospital de cancerosos, y ahí hizo la ceremonia de la que llamamos en la Iglesia Católica la hora santa, una exposición de 1 hora del Santísimo, de la hostia consagrada, y todos de rodillas hablamos, no con el que parece Jesús, es Jesús. Ese es un dogma nuestro en la Iglesia Católica. La hostia santa es Jesús. Si yo me hinco ante la hostia, no estoy hincándome ante ningún ídolo. Estoy hincándome ante Jesús, porque la hostia santa ya consagrada es el cuerpo de Cristo. Entonces, Monseñor, en la hora santa, aprovecha para dar el tema de la liberación, dice él. Sí, pero no es la liberación sandinista, la liberación de las masas populares y la guerrilla en el país. No, la liberación, voy a leerles, la liberación, dice él, desde la perspectiva de liberación del pecado y de la promoción del hombre hasta la altura de Dios. Esto yo quería que lo tomáramos en cuenta porque hay gente todavía, después de 44 años de asesinado Monseñor Romero, que insisten en que Monseñor alentó, motivó, luchó a la par de la fuerza guerrillera, y eso no es cierto. La claridad de Monseñor en el tema evangélico, como lo vimos ayer, se mantiene incólume, sin mancha, así, siempre luchando por la liberación. Pero la liberación desde la perspectiva de liberación del pecado y promoción del hombre, de la persona. Si no liberamos del pecado y no promovemos, ¿qué estamos haciendo en el mundo? Bueno, después llegan dos periodistas, uno de Brasil y uno de Venezuela, y tienen un encuentro porque la prensa internacional ya escucha a Monseñor y quieren saber qué es lo que está pensando Monseñor Romero. Oigamos a Monseñor. Miércoles 1 de agosto. Hoy tuve una reunión muy interesante con todo el personal de la curia para evaluar lo acontecido en la imprenta Criterio, ya que hubo una carta firmada por los empleados de la curia. Traté de explicarles el procedimiento de la administración y pedirles también la fidelidad jerárquica que necesita una curia diocesana para con su obispo, ya que formamos un equipo que es el director de toda la arquidiócesis y debe ser buen ejemplo de solidaridad. Hubo discusiones muy interesantes, muy sinceras, y creo que el saldo ha sido muy positivo en búsqueda de una solidaridad cada vez más estrecha y de un servicio fiel a la Iglesia jerárquica. Estuvo presente el padre Octavio Cruz, que se encargará de la oficina de pastoral, con quien conversé particularmente y tiene criterios muy equilibrados para hacer de nuestra pastoral lo que he soñado siempre, una línea actual de la Iglesia sin extremismos y que sepa comprender el momento que vive nuestra patria. Creo que tenemos al frente de la comisión de pastoral un sacerdote que dará mucho fruto, Dios lo quiera. Celebré la hora santa en el Hospital de la Divina Providencia y aproveché el tema de la liberación desde la perspectiva de liberación del pecado y de promoción del hombre hasta la altura de Dios. A continuación, dos periodistas, uno de Brasil, del Globo, y otro de Venezuela. Una entrevista también muy interesante, ya que son dos periodistas muy inteligentes, tratando de analizar el papel de la Iglesia en El Salvador.
Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Ayer tuvimos una bonita, creo yo, reflexión sobre este tema de la ley de la compensación. Yo voy a seguir insistiendo porque es una ley que todavía nos sigue haciendo mucho daño y por eso mismo no damos el salto a la misericordia. No hemos estrenado la misericordia. Yo les he hablado la importancia que tiene el libro que escribió el padre John Sobrino, español pero que vive con nosotros aquí, sobreviviente de la masacre de la UCA, sacerdote que por no haber estado durmiendo donde le tocaba dormir, bueno, porque estaba en Finlandia, quedó vivo, sobrevivió y desde 1989 lo pudimos disfrutar. Hoy ya está retirado el padre John. Él habla del principio misericordia. Por la influencia del Antiguo Testamento no damos el salto al principio misericordia. A veces le damos más fuerza al tema justicia que al tema misericordia. Lo que vamos a leer ahora, por eso yo sostengo que no es bueno celebrar la lectura de los santos. Celebremos los santos, pero sin las lecturas de la Virgen, no. Mejor sigamos el orden. Mire lo que va a acontecer hoy. Les voy a aburrir con el texto porque voy a leer todo. Estamos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 5 hasta el 18. Es larga la lectura, pero ya les voy a explicar por qué es importante leer esto. Segunda de Reyes 17, del 5 al 18, dice lo siguiente. Oseas, hijo de Elá, subió al trono de Israel en Samaria el año 12 del reinado de Acaz de Judá. Reinó 9 años. Hizo lo que el Señor reprueba, aunque no tanto como los reyes de Israel, predecesores suyos. Salmanasar, rey de Asiria, lo atacó, y Oseas se le sometió pagándole tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba. Había enviado emisarios a Sais, al rey de Egipto, y no pagó el tributo como hacía otros años. Entonces el rey de Asiria lo apresó y lo encerró en la cárcel. El rey de Asiria invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, junto al Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de Media. Esto sucedió porque, dando culto a dioses extranjeros, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto. Procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos y que introdujeron los reyes nombrados por ellos mismos. Los israelitas blasfemaron contra el Señor su Dios en todo lugar habitado, desde las torres de vigilancia hasta las plazas fuertes. Se erigieron lugares de culto. Erigieron postes sagrados y piedras conmemorativas en las colinas altas y bajo los árboles frondosos. Ahí quemaban incienso como hacían las naciones que el Señor había desterrado ante ellos. Obraron mal, irritando al Señor. Dieron culto a los ídolos, cosa que el Señor les había prohibido. El Señor había advertido a Israel y Judá por medio de los profetas y videntes: vuelvan de su mala conducta y observen mis mandatos y preceptos, y siguiendo la ley que di a sus padres, que les comuniqué por medio de mis servidores los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres y las advertencias que les hizo. Se fueron tras los ídolos vanos y ellos mismos se desvanecieron, imitando a las naciones vecinas, cosa que el Señor les había prohibido. Abandonaron los preceptos del Señor su Dios, se hicieron ídolos de fundición,
los 2 terneros y erigieron un poste sagrado, se postraron ante el ejército del cielo y dieron culto a Baal, sacrificaron en la hoguera a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y la magia y se vendieron para hacer lo que el Señor reprueba, irritándolo. El Señor se irritó tanto contra Israel que los arrojó de su presencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El libro de los Reyes, los 2, 1 y 2 de los Reyes, pertenecen al género que se llaman libros históricos. Narran la historia. Lo que estamos escuchando hoy es el colapso, el fin del reino del norte. Recuerda que Israel, después de Salomón, Israel se partió en 2 pedazos. En el norte quedó un grupo de 10 tribus y en el sur 2 tribus, Judá y Leví. Judá, la tribu imperial, la tribu del reino, y Leví, la tribu sacerdotal. El culto al servicio del imperio, al servicio del reino, y el reino al servicio del culto. Esto fue el reino del sur. Estamos en el año 722. Se acabó el reino del norte. El reino de Ahab con Jezabel. Sí, el reino de Joás que hemos estudiado también el sábado. Se acabó. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, cuando usted lea el libro del Génesis, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 4 hay un gran pecado. Sí, un gran pecado. El pecado de matar uno al otro. Caín asesinando a Abel. Y ese pecado de matar al otro tiene un origen. El pecado de la rebeldía, de la desobediencia, de comer el fruto que le dijeron no hagas esto. Ahora, el pueblo de Israel, el reino del norte, está pagando las consecuencias de ese pecado de rebeldía. Cuando Dios nos dice, hagan esto, hay que hacer esto. Y no, cuando Dios me dice, haz esto, yo hago otra cosa. Vamos a ver si logramos sacar algunos contenidos. La lectura es larga, quizá aburrida, pero como es un libro histórico. Fíjese que todo el éxito de Israel es que ellos son unos migrantes. Abraham es de Ur de los Caldeos, de la zona de la Mesopotamia, la civilización más antigua. Abraham recibe una visión de parte de un dios, voy a poner esa figura, un dios cualquiera, porque en Mesopotamia había un montón de dioses, y baja a Egipto y hay otro montón de dioses, pero uno de tantos dioses enamora a Abraham, le hace 3 promesas a Abraham. Ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Te voy a dar una descendencia, al parecer tiene ya cerca de 90 años, te voy a dar una descendencia, vas a ser papá junto con tu mujer Sara, van a ser papá los 2. Primera promesa. Segunda promesa, te voy a dar una tierra. Es que ellos andaban seminómadas, nómadas, un rato aquí, un rato allá. Te voy a dar una tierra, te voy a hacer que te quedes quieto en una sola tierra. Y la tercera promesa, te voy a hacer padre de muchas naciones. Abraham es el primer personaje, primer persona, que hay todavía un estudio si es un hombre, una familia o una tribu, cualquiera. Puede ser que sea Abraham persona, Abraham clan se llama, o Abraham tribu, pero ya es una persona, un nombre de persona, esto sí, Abraham. Antes solo son personajes, como decía ayer. Y Abraham obedece a Dios y Dios lo envía, ve a Egipto, establécete ahí en Harán, quédate ahí, en ese valle de Sucot, quédate ahí en Sucot. Y ahí se establece la descendencia de Abraham. De primero le fue bien, porque José había logrado el beneficio del hijo del faraón y después del faraón, etc. Y les fue bien en un tiempo,
pero pasaron 400 años viviendo la más terrible esclavitud. 400 años. Dios escoge ese que había salido de entre tantos dioses, se presenta a Moisés como un Dios liberador. Moisés anda huyendo, pero Dios quiere que Moisés se ponga al frente en las negociaciones frente al faraón, y como el faraón tiene duro el corazón y Dios se lo endurece más, vienen las plagas, las que llamadas plagas de Egipto, pero finalmente Moisés logra sacar al pueblo de esa esclavitud, los hace pasar el Mar Rojo, y ahí, después de salir de Egipto, dejan de ser 12 tribus, y en el desierto, en el monte Sinaí, se convierten en pueblo, y no cualquier pueblo, se convierten en pueblo de Dios. Dios, por medio de Moisés, les da una ley. Esta es la ley que van a cumplir ustedes. ¿Qué dice el primer mandamiento? Solo tendrás un Dios, porque yo soy tu Dios. Y el segundo, no te harás imágenes, no te postrarás ante ellos, no les des culto, porque eso sería idolatría. Bueno, ¿qué hizo lo que acabamos de leer? ¿Qué hizo el pueblo de Israel, reino del norte? Darle culto a Baal. Este programa no es proselitista, solo les estoy queriendo explicar esto porque aquí terminó el periodo del reino del norte. Y lo que Dios condena es la idolatría. ¿Se acuerda usted también aquel pasaje cuando Dios ya le dio un hijo a Abraham? Y le dice Dios, sacrifícame a Isaac. Y Abraham, padre en la fe, no solo de los cristianos, sino de otras culturas, como los musulmanes. Me dijiste que me ibas a dar una descendencia, sí, pero ¿quieres que te lo sacrifique? Te lo sacrifico. Y van al monte Oreb, al monte Moriah, a hacer el sacrificio de su único hijo, 90 años, Pero Dios, cuando ya Abraham va a meter el cuchillo a Isaac, le dice, no le hagas daño a tu hijo. En este momento se anula todo sacrificio humano. Pero estos del reino del norte sacrificaban a sus hijos. Si ya lo había abolido Dios allá. Este pueblo no le hizo caso a Dios. Fue triste, fue terrible. Por eso Dios, yo les decía en uno de los programas de esta semana pasada, Dios juega con los imperios y permitió que el imperio asirio, que tenía un ejército chiquito, derrotara a Joás, y hoy viene a derrotarlo definitivamente. Esto es lo que hemos leído hoy, porque adoraron a otro Dios, a Baal, y nosotros en la iglesia no adoramos a otro Dios. Nuestras imágenes tienen otra característica, otro día tal vez le explicamos sobre eso. Ellos sí, estas piedras, estas estelas, esas son Dios, Baal, eso sí, eso es lo que abomina Dios. Que tengan un ídolo, que adoren algo que no sea Dios, esto es abominable. Bien, terminó el reino del norte y casi 150, 180 años más adelante va a ser destruido también el reino del sur. Vámonos al Evangelio para el día de hoy. Ya estamos en el último capítulo del Sermón de la Montaña, ya estudiamos el 5, el 6 y hoy vamos a comenzar el capítulo 7. Mateo 7 del 1 al 5 dice lo siguiente: no juzguen y no serán juzgados. Del mismo modo que ustedes juzguen, se les juzgará. La medida que usen para medir, la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano, déjame sacarte la pelusa del ojo mientras llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claramente para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Si usted está de acuerdo con los estudiosos de entender que el Evangelio de Mateo es un evangelio que lleva la finalidad de presentarnos a Jesús como el nuevo Moisés, entonces, si es un nuevo Moisés, nos da una nueva ley. Recuerda que hemos hablado sobre esto. Y todo lo que estamos estudiando en Mateo 5, 6 y 7, esta es su ley. No son recomendaciones piadosas. No juzguen y no serán juzgados. No. Es un mandato. Es una ley. Del mismo modo que ustedes juzguen, se les juzgará. Yo les mencionaba al principio del programa el tema de la misericordia. Mientras más metemos la ley de compensación, el que la debe la paga, mientras más metemos ese concepto, más nos alejamos del principio misericordia, nos explica el padre John Sobrino. Aquí en este país ya pasó la tormenta, 8 días casi, 19 muertos, decía el balance todavía ayer, esperamos que no tengamos más calamidades. Ya llevamos 3 días de sol, gracias a Dios, ojalá se seque la tierra porque está saturada y hay casas todavía derrumbándose. Y algunos atrevidos se atreven a decir que esta tormenta fue un castigo por lo que está haciendo el gobierno. Ese tipo de cosas hacen daño. Ayer hablaba con una persona, la importancia que tiene el conocer la palabra fenómeno, phainomai, fenómeno. Los fenómenos son enigmas, no se pueden explicar. Aquí vivimos una tormenta. Fue un enigma. ¿Cómo se formó? ¿Cómo coincidió que este aire que venía de aquí se coincidiera con el otro y nos destrozó? Carreteras, etcétera, ríos, puentes. Son fenómenos. Y los fenómenos solo se contemplan porque no se entienden. No hay quien tenga la capacidad de entender. Nadie puede decir, dentro de 8 días va a haber un huracán que va a destruir. Eso no se puede. No hay nadie que lo pueda hacer. La gente que se atreve a decir, porque hiciste esto, te pasa esto, eso es alejarse del principio misericordia. Un fenómeno como el que hemos vivido está generando solidaridad. El fenómeno solo se contempla, se aprecia. Y usted y yo podemos decirle a Dios, gracias por estar con nosotros en medio de la tormenta, como veíamos ayer. Pero no decir, por culpa de esto pasó, por culpa de aquello. No, eso es ley de la compensación. El principio misericordia es que las cosas suceden, pero Dios siempre está con nosotros. Nunca Dios nos quita la misericordia. Esto es lo que lamentamos ahora en la primera lectura del pueblo de Israel, el reino del norte. No fueron capaces de valorar la misericordia de Dios. Le pusieron demasiada ley. Se dieron el privilegio de violar la ley. Hagamos un altar. Yo, rey, lo decreto. Hagan el altar. Confiaron más en la ley que en la misericordia de Dios. No valoraron la misericordia de Dios. A muchos pueblos nos pasa esto. No valoramos la misericordia de Dios. Hace muchos años iba a haber un huracán Adrián. Todos los pronósticos y los estudios y el centro de Miami de los huracanes había avisado que venía con categoría 5 a este paisito. Y no entraba por el Atlántico, venía por el sur, que es más terrible todavía para nosotros. Y de repente la noticia se fue cambiando. Y los estudiosos dijeron que el huracán que venía categoría 5 apenas tocó la costa nuestra, se diluyó y de 5 pasó a tormenta tropical. Es un fenómeno.
No se explica. Dijeron que fue por las montañas que tenemos en el Pacífico, pero no se dio ese fenómeno que nos hubiera destruido enormemente. Son fenómenos. Los fenómenos solo se contemplan, no se comprenden. Son misterio. Nadie puede revelar un misterio. Por esto, el país del norte, Samaria, capital, Israel, quedó destruido por no contemplar el misterio, por creerse ellos los poderosos, los dueños del misterio. Se equivocaron. Y el reino del sur todavía está vivo. Sí, estamos en el año 722 y en el 587, hagamos la cuenta, menos de 200 años, Judá, Jerusalén, estará destruido. Al norte lo destruyó Asiria, al sur lo va a destruir Babilonia. Porque no comprenden la virtud de la misericordia de Dios. Esto que estamos estudiando hoy de San Mateo en el capítulo 7 es la norma, cómo podemos vivir. No juzguen ustedes, es Él el que juzga. Ustedes ayúdense, sáquense la viga para que puedan ver mejor y le ayuden al que tiene una pelusa. Ayúdense. Esta es la ley de Jesús, distinta de la ley de Moisés, completamente distinta. Dios quiera que sigamos en estos días, porque ya vamos a terminar el Sermón de la Montaña. Eran 3 semanas, nos queda esta última. Vamos a terminar el Sermón de la Montaña como la ley de Jesús, la ley del nuevo Moisés. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.